Ya habló Mauricio Macri, decíamos que también iba a hablar gente de la AMIA. Está en este momento transcurriendo el acto, escuchamos unos segundos. Promesas incumplidas, escuchas telefónicas, tapones de puntas y dudas. Muchísimas dudas hacen que nos cueste seguir creyendo. Pensamos que la Shoah iba a ser el último ataque contra los judíos en el mundo. Mientras tanto, aquí en la Argentina no nos habíamos recuperado del atentado a la Embajada de Israel, que nos lamentábamos por los muertos de la AMIA y la DAIE. Todavía no estábamos analizando la denuncia del fiscal, que nos horrorizamos con su muerte. La justicia no es una cuestión de fe. Para ello, cada uno tiene a sus líderes espirituales. Necesitamos que la justicia investigue con seriedad y profundidad la denuncia del fiscal Nisman y las verdaderas causas que provocaron su muerte. Como decía el dramaturgo Bertolt Brecht, quien no conoce la verdad es ingenuo, pero el que la conoce y dice que es mentira es un criminal. No es mucho lo que pedimos solamente justicia, y esa es la obligación de quienes deben impartirla. Estoy orgulloso de pertenecer a un pueblo que hace de la memoria un culto. Por ello recordamos hoy a nuestros mártires de la Shoah, que habían sido sometidos a la barbarie sin transformarse en bárbaros. No salieron a buscar venganza, salieron del infierno con la cabeza en alto. Ahí estamos escuchando las palabras institucionales de la gente de la AMIA. Por supuesto no tiene que ver con el discurso de Cristina, sino con que hoy, 27 de enero, se están cumpliendo 2 años de la firma del memorándum de entendimiento con Irán, que ya sabemos ha sido declarado inconstitucional en la justicia, y que hace exactamente 2 años, lo escuchamos en los audios que trajo Nicolás Winnie aquí, a Delía le venía muy bien como regalo de cumpleaños, porque hoy está cumpliendo años Luis Delía, en el día que además ha anunciado que su programa de radio no va a salir más al aire. Está en línea el doctor Ignacio Irigaray, él es abogado, defendió a Campagnoli en la última embestida que hubo contra él por parte de la Procuradora General, y es además ex director nacional de inteligencia criminal durante la gestión de Gustavo Vélez, y por supuesto tuvo que ver con aquel proyecto que Gustavo Vélez presentó, y como decíamos, en su momento Néstor Kirchner tuvo que decidir si prefería estar del lado de Vélez o del lado de Jaime Estiuso, y lamentablemente Néstor Kirchner prefirió estar del lado de Jaime Estiuso. Doctor Irigaray, muy buenos días. Aquí lo saluda Diego Leu con el programa de La Nata. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, gracias por habernos atendido, doctor. Por favor. Quería saber qué cuestiones de aquel proyecto del año 2004 usted ve que se están repitiendo con el proyecto de hoy, porque a simple vista, obviamente quienes no hemos profundizado en el estudio de ninguno de los dos, porque este todavía no ha sido puesto a consideración del público, hay una versión muy fuerte que dice que está prácticamente copiado de aquel discurso que presentó entonces Gustavo Vélez. Quiero saber cuál es su mirada. Bueno, tengo una limitación, que es que no conozco el proyecto actual. Le podría decir que en principio, si es una copia, arranca mal, porque en realidad el proyecto que elaboramos durante la gestión de Gustavo Vélez era un proyecto de Agencia Federal de Investigaciones, que separaba bien claramente lo que es inteligencia criminal, en los términos que está permitida por la ley, inteligencia interior permitida por la ley, y dejaba fuera lo que era inteligencia estratégica militar y de defensa. Pero no era una reforma exclusiva del sistema de inteligencia, sino que incluía la labor de inteligencia interior y criminal en una estructura legal, democrática, que además nucleaba toda la inteligencia que realizan las fuerzas de seguridad. Con lo cual habría que ver este proyecto, pero en principio, si lo que hicieron fue adaptar la estructura sin cambiar esos límites, claro, y sin cambiar el objeto, lo que estamos haciendo es cambiándole el collar al perro, nada más, ¿no? Ustedes que estuvieron en el tema, doctor, ¿qué va a pasar? Porque esta es una pregunta que le hicieron hoy a la mañana a Capitanich, y la verdad es que no la respondió de manera satisfactoria. ¿Qué va a pasar con los casi 2.000 agentes de inteligencia que hoy integran la Secretaría de Inteligencia? ¿Van a quedar desocupados? ¿Van a dejar de existir? ¿Se van a reincorporar? Insisto, no conocemos este proyecto, pero cuando ustedes estudiaron en profundidad el tema, ¿qué opciones hay con toda esta, y voy a utilizar una frase muy común y muy popular, mano de obra desocupada, bien entre comillas, que va a quedar libre? Bueno, esa es una gran duda.
ahí ya estaba leyendo unos cables de último momento, creo que Aníbal Fernández había dicho que iba a haber un traspaso selectivo, sí. Pero acá yo creo que la cuestión pasa por la voluntad política. Esto no es una cuestión de leyes, por supuesto que hay que crear estructuras legales, pero la cuestión es de voluntad política. Yo creo que si hay voluntad política, primero de transparentar esa actividad y sobre todo de limitarla a los supuestos en que la ley lo permite y no a todos los demás, lo primero es hacer una rendición de cuentas. Bueno, está bien, con la debida reserva, pero con organismos independientes del Poder Ejecutivo que están previstos en la ley y que si no se pueden revisar, hacer una rendición de cuentas. ¿Quiénes son estos 2.000 tipos? ¿De qué se habla? ¿A qué se dedica? ¿Qué formación tienen? ¿Cuánto ganan? ¿Cómo figuran en el presupuesto? Esto es una agencia pública. Entonces, más allá del temor que puede causar bucear en ese subsuelo es público. Y con la debida reserva de los datos y la confidencialidad que la propia ley ya prevé, porque la ley ya prevé muchas de las cosas que se están anunciando, sí. Esto se puede hacer. Se hace una rendición de cuentas, se ve quiénes son los 2.000 personas, se ve qué capacitación tienen, qué antecedentes tienen, y los que sean idóneos para una nueva estructura podrán pasar, supongo yo. Pero esto es como desarmar cualquier estructura, ¿no? Tiene un costo, uno asume un riesgo, pero lo primero es mostrar voluntad política, hacerlo de manera transparente. Si esto es así, quien lo tenga que hacer va a tener el apoyo necesario para hacerlo. Por ahí lo que desalienta un poco es que las primeras informaciones que van trascendiendo, incluso por medios muy cercanos al gobierno, son bastante desalentadoras, ¿no? Pareciera que en lugar de tomar la oportunidad o la crisis para hacer una revisión en serio, están pensando en con qué mayoría parlamentaria pueden nombrar los directores para no tener que pedirle permiso a la oposición. Si estamos en esas minucias, y bueno, no, esto de los 2.000 agentes no tiene mucha solución. Doctor Irigaray, quiero hacer la última consulta y tiene que ver con aquel momento, aquel 2004, donde ustedes presentaron un proyecto que es tal como nos está relatando ahora, y en su momento hubo una disputa de poder, y Néstor Kirchner entonces, entre Gustavo Vélez y Jaime Estiuso, prefirió a Jaime Estiuso, y por lo tanto Gustavo Vélez, bueno, terminó, como todos sabemos, se fue del país y ahora está trabajando en el exterior. ¿Cómo fue aquel momento? ¿Cuáles fueron los argumentos del gobierno para no aceptar este proyecto que justamente lo que buscaba era transparentar el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia, algo que ahora estamos intentando hacer a último momento y mal? Bueno, argumentos formales, racionales no hubo. Le diría que lo único que hubo de argumentación o de cuestiones que más o menos pasaron por lo formal, al contrario, fue casi una confesión de las actividades ilícitas. Cuando nosotros hacemos el anteproyecto de ley, es normal que esto circule por las áreas de gobierno que se ven influidas, esto pasa con todos los proyectos. Las observaciones que nos realizan, entre algunas otras, estaban con que esto que nosotros planteábamos pisaba de alguna manera tareas de investigación interna que hacía la CIDE. Y justamente estas tareas de investigación interna son las que tiene prohibidas. Esto es lo que no puede hacer por ley. No hay que reformar la ley para que deje de hacerlas. Hay que tener voluntad de que deje de hacerlas porque la ley ya hoy lo prohíbe. Lo que ocurrió en ese momento, según creo yo, y evaluamos nosotros, sobre todo con la ventaja de que pasaron ya 11 años, es que más allá de la decisión política de modificar el sistema o de la fortaleza política para hacerlo, yo creo que lamentablemente esa gestión y las que vinieron después se enamoraron de lo que la CIDE hace. Todo esto que tiene la CIDE de ilegal, no solamente es una cuestión que le da mucho poder frente al poder político que quiere cambiarlo, sino que además la hace muy atractiva. Y bueno, me parece que lo que ocurrió fue que en ese momento el presidente Néstor Kirchner y quienes después siguieron en la gestión se abrazaron a esta estructura de la CIDE, la hicieron crecer, le aumentaron el presupuesto, le limitaron controles, porque los propios controles que fija la ley vigente incluso prevé que una comisión bicameral ayer hablamos con los miembros de la comisión, no funciona, cosa que no he hecho nunca. Le limitó los controles y bueno, este es el resultado, ¿no? Usted alimenta al dragón y el dragón es cada vez más grande.
Doctor Irigaray, muchísimas gracias por la comunicación con nosotros y por su recuerdo. No, por favor, gracias. Hasta luego. Era el doctor Ignacio Irigaray, sí, simplemente digo que era abogado, exdirector nacional de inteligencia criminal durante la gestión de Gustavo Vélez, justamente quien presentó con Gustavo Vélez el proyecto que Néstor Kirchner rechazó sin mayores argumentos. No, te quiero dar un dato. En el presupuesto 2014, la Secretaría de Inteligencia tiene partidas por 800 millones de pesos. 500 millones dice que es en gastos en personal y otros 300 millones en otros servicios. Esto es lo que está aprobado por el Congreso Nacional. A eso hay que sumarle el presupuesto de Milani, ¿no? A eso hay que sumarle, y también se está señalando que hay mucha gente que cobra a través de otras dependencias. Claro. O sea que aparece, digamos, de universidades. Exacto, aparece por otro lado. O sea que esos 800 millones de pesos son el mínimo. El mínimo que figura en el presupuesto, pero debe haber otras partidas de otras dependencias que con el cual se le está también pagando a distintos agentes que están haciendo distintas actividades. A eso se refería justamente Ignacio Irigaray cuando decía que si uno alimenta al dragón, después el dragón viene y te come. Faltan 10 minutos para las 12 del mediodía.